Mujer con Propósito, Comunidad Liderazgo en la Mujer y aún Liliana Pedraza. Bienvenidos, bienvenidas a este live, a esta transmisión en la cual traemos los días martes y miércoles para agregar valor a tu vida desde el corazón del liderazgo. Eso es lo que hemos nosotras querido en este tiempo sembrar. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenida. Déjanos saber desde dónde te estás conectando porque el tema del día de hoy está buenísimo, como siempre, y son cosas que nosotros traemos de la cotidianidad, que ayer contándoles un poquito, el día de ayer estábamos en una reunión y hablábamos que hay temas que no se tocan en las redes sociales porque no somos capaces de hablarlo, de verbalizarlo y de decir cómo nos sentimos. Si es la primera vez también que te conectas, mi nombre es Liliana Pedraza, yo soy la creadora de esta comunidad y por eso conecto contigo porque soy una mujer con propósito. Y el tema del día de hoy, para que se vayan acomodando, para que se vayan quedando, es acerca de cómo nosotros, los desafíos, ¿cierto? Que nosotros, ¿por qué batallamos tanto en ajustar la vida a los procesos? ¿Por qué nos cuesta ajustarnos a los procesos sabiendo que la vida trae procesos? En una era en la cual todo lo que hacemos está a un clic de nuestros dedos, inconscientemente empezamos a pensar que la vida es así, que la vida es uno, dos, tres y tú ya la resuelves. Y esta mañana estaba posteando algo en mi Facebook personal y quiero compartírtelo a ti el día de hoy. Yo sé, y Vanessa me conoce, yo soy una persona que me gusta y me encanta capacitar. Siempre estoy como que tengo ese talento para enseñar, pero dentro de ese talento me juega una mala pasada cuando yo simplemente tiendo a decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer y pierdo la sensibilidad de escuchar la voz de las personas. Y cuando alguien publica en las redes sociales acerca de estoy deprimido, estoy triste o me siento de cierta manera, tendemos a ver muchos expertos diciéndoles cómo salir de ahí. ¿Sí? No, no hagas, eso no te lo permitas, eso es que no ha renovado tu mente, es que no sé qué, es que sí se más, y todo el mundo está listo para dar consejos, y la verdad, pues hay un punto donde es muy cansón eso. Y entonces yo posteaba esta mañana y lo posteé, y si tú estás, la invitación también es para ti. Y yo dije, esta vez quiero ofrecerte mis oídos, quiero ofrecerte mi tiempo, quiero ofrecerte toda la actitud correspondiente para escucharte. Hay personas que necesitan ser escuchadas y para amar los procesos de su vida necesitan sacar todo lo que tienen en su mente y en su corazón y pasar al otro lado. En estos procesos que yo he aprendido a desarrollar de las personas, nos damos cuenta que cuando una persona viene a mí y me dice, Liliana, es que me siento estancada, me siento frustrada, no sé qué hacer, necesito crear más cosas, bla, 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 bla. Entonces, uno de los ejercicios que yo siempre hago es, ok, vamos a ir hacia atrás. ¿En dónde empezó todo este caos? ¿Qué aprendiste la temporada pasada? ¿Qué fue la reflexión que se llevó la temporada? Y empezamos a hablar del pasado. Y a algunas personas no les gusta y dicen, no, 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 yo vengo acá a que me digas qué es lo que tengo que hacer para avanzar. Pero resulta que la vida es cíclica y cuando nosotros no cerramos esos ciclos y esos procesos, la vida vuelve y te pasa por ese proceso, porque quiero hablarles acerca de eso el día de hoy. Vuelves a pasar por esos procesos y aunque no te gusten, vas a tener que pasar y aprender la lección para ir al siguiente nivel. Entonces, entender la vida desde una perspectiva, vamos a hablarla tanto espiritual como humana, nos hace sacar esa mentalidad de que quiero pasar rápido por esto y no quiero ningún sufrimiento o no quiero ninguna consecuencia o no quiero ningún aprendizaje, porque enséñame cómo me hago millonaria en 3 días, cómo puedo crear una comunidad en 3 días, cómo mejorar mi matrimonio en 3 días, cómo que mi hijo sea parto Estamos en esa era en la que todo, tú vas y descargas cientos de guías de personas que te dicen cómo mejorar tu vida, pero ninguna de ellas conoce tan profundamente tu corazón y la verdadera necesidad como Dios. O sea, yo realmente me he dado cuenta, chicas y chicos, los que nos se van conectando,
que por más de que yo tenga herramientas y nosotras utilizamos herramientas, gracias a Dios, Dios bendiga la vida de John Maxwell y de las personas con las cuales nosotros hemos desarrollado la parte humana, siempre hay una parte espiritual que no se va a suplir con ningún tipo de conocimiento, ni con ningún tipo de logro, ni con ningún tipo de cosa externa, porque fuimos diseñados desde la creación con necesidades que nos permitan a nosotros ir en búsqueda del Señor y que Él sea el único que pueda llegar a penetrar esos lugares tan profundos. Entonces, yo les contaba cuando empezamos ahorita en esta temporada de que esta temporada es mi proceso nuevamente. Ahora, con esto no estoy diciendo que lo que estoy haciendo estoy diciendo, ay, estoy de castigo. No, lo que pasa es que anoche tenía una conversación con mi hijo y yo le decía, hijo, tengo tanto conocimiento y tengo tantas cosas que sé que puedo hacer que cuando le pregunto a Dios me dice, vas a volver al principio. Y dije, pero ¿por qué? Si yo he avanzado, si yo he crecido, si ya no quiero estar acá, bueno, no, no es que no quiera transmitir, sino que a mí me gusta estar más como en la capacitación, Acción. en la acción. Y me dijo, no, tienes que volver a sembrar semillas. Y dije, ok. Entonces se nos olvida que la vida es como la palabra de Dios dice, ese terreno, ¿no? Que hay un arado, que no hay un agricultor, que hay un terreno, que hay que arar, hay que arrancar las semillas, hay que limpiarlo, que es ese tiempo de sanidad, donde vienen nuevas palabras, nuevas promesas y todo, y el Señor empieza a soplar vida y todo, y siempre es así, siempre la vida es así. Entonces, eh, nosotros el no entender y no tener una perspectiva más amplia de la vida, vuelvo y les digo, nos hace que seamos cautivos de todo lo que el sistema nos está vendiendo el día de hoy. Yo no estoy diciendo que hayan cosas que nosotros no podamos aplicar, porque si no existiera la tecnología, pues nosotras posiblemente no estaríamos aquí hablando y compartiendo con cada uno de ustedes. Lo que yo estoy diciendo es que todo me es lícito, más no todo me conviene a mí, a Liliana Pedraza. Y yo tengo, o sea, yo a veces pienso que todo el mundo pasa por las cosas que yo paso y no es así. Resulta que yo tengo mi propia historia, mi propia vida y hay cosas que Dios me dice a mí que haga y a otra persona necesariamente no se lo va a decir. Y ahí viene el sentido de responsabilidad de entender la ley del proceso. Hay una mentalidad que se llama mentalidad fija. La mentalidad fija nos lleva a nosotros a pensar que todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Va hacia un fin y listo. O sea, yo voy, me trazo objetivos, mi vida es así, 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 así. Cuando llega ahí, así tiene que concluir. Y si no sale como se espera, entonces viene el punto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es porque nosotros nos cuesta ajustarnos a los procesos y es las falsas expectativas. Porque cuando nosotros tenemos una mentalidad fija, generamos unas falsas expectativas, las cuales nos llevan a nosotros a una desilusión, ¿cierto? Y entonces empezamos también, como queremos, tenemos una falsa expectativa, por eso les hice este preámbulo de cómo es la vida realmente, entonces nos llenamos de falsas expectativas y nos volvemos impacientes. A mí no me diga Liliana que esto es verdad, esto no funciona, yo quiero ser exitosa, yo quiero ser una persona que aparece en todas las redes, que me contraten, que gane mucho dinero porque eso es ser exitoso. Ahora, si eso es ser exitoso para usted, eso está bien, yo no tengo ningún problema. El problema es cuando yo se los puedo decir con conocimiento de causa, porque Dios sabe que no miento, que hay muchas personas allá afuera que no quieren dinero. ¿Sí? Yo conozco personas que tienen, gracias a Dios, su vida financiera resuelta, pero tienen una necesidad tan grande de propósito y de sentido de vida que a eso acuden a mí, a poder ayudarles a resolver ese caos en el cual se quedaron porque se perdieron a sí mismos. Entonces, no todo se trata de dinero. Hay gente que realmente está a cuidados intensivos en su espíritu y en su corazón. Tienen tanta insatisfacción y están tan confundidas que no saben realmente qué camino tomar. Y esa es la ley del proceso, no saben en qué parte del proceso van. Entonces, la falsa expectativa y lo que es la impaciencia nos lleva a nosotros a que no le damos el valor al camino y entonces dejamos de desarrollar algo que se llama mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es que nosotras vamos por el mundo con una mentalidad de aprendizaje y entendemos que cada uno de los días, cada situación es una lección que me permite a mí desarrollar mi carácter para poder crecer e ir a ese lugar al cual yo quiero llegar. Y normalmente todos planificamos el éxito, que es lo que queremos,
pero no planificamos el camino. Eso es algo que yo aprendí ahorita que estoy en una mentoría con un mentor que tengo de productividad. Y y siempre le explica, ese es el punto de partida, ese es el punto de llegada. Yo les enseño el camino, cómo estar en el camino, porque nadie planifica el camino, que vienen los hábitos, el tiempo, el manejo, todo lo que es los recursos con los que contamos. Entonces, piensa en este momento, ¿en qué parte del camino y del proceso estás? Si José, hablando de José, ¿cierto? La ley del proceso de la Biblia. José fue un hombre que recibe una promesa. Por circunstancias externas, él es vendido como esclavo. ¿Por qué? Porque otros lo odiaron, otros no se agradaron de sí mismos, y entonces eso fue algo externo, no era plan de Dios, ¿sí? El sentimiento de sus hermanos hizo que él fuera y cayera y fuera vendido como esclavo. En ese proceso fue formado porque, pues, si bien es cierto, le han dado una promesa, pues estaba como un poquito muy consentido y entonces tenía como actitudes que no estaban listo para llegar a esa promesa, ¿cierto? Entonces, me gusta conectarlo desde la parte espiritual, pero también veámoslo muy natural, porque a veces piensan, ay, sí, él lo dice en la Biblia y eso no me pasa a mí. No, eso sí pasa, en la vida real. Entonces, pasa eso, ¿cierto? Tenemos una promesa, tenemos objetivos y todo eso, pero a veces pedimos lo que no sabemos y porque no estamos preparados para administrarlo o estar en ciertos lugares. ¿Sí? El corazón, yo puedo llegar a tener algo y se puede caer así nomás por no estar preparada. Entonces, el objetivo es que él después de estar ahí, ¿cierto? Es promovido, llega a donde Potifar, perdón, donde, ¿cómo es que se llamaba el jefe de los, no, De los carceleros, el jefe de no, los sí era carceleros. Potifar, sí era, así era que se llamaba, ¿cierto? Algo así, pero bueno, llega una persona pongámosle de autoridad, y él está ahí. Entonces, estando ahí, su integridad es probada. Es decir, yo llegué, es como yo he llegado, entonces mi integridad es, le cobro a esta, no le cobro, le subo, le bajo, y empiezo a manipular las cosas, ¿cierto? Y es Oh, todo lo él que, es el rey de, ya, él ya está en la posición de rey como segundo mando del rey. como el segundo al mando del rey, sí. Ok. Ok, y después, entonces hay un proceso para probar qué, nuestra integridad. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en nuestra vida que en el lugar de abundancia, en el lugar de reconocimiento, en esos lugares, ser probados si realmente ya estamos listos para algo mucho más grande. Y aunque al principio duele, y al principio no es fácil asimilarlo, y tienes muchas cosas en tu corazón y tienes muchas batallas, necesitas humildad para reconocer de que si no estás lista, vuelves al primer, no como antes, porque finalmente él regresó, o no lo regresó, él fue a la cárcel, pero incluso dentro de la cárcel tenía lugares de privilegio. Y 2 años pasan para ser promovido. Entonces, la vida realmente, los tiempos de nosotros son diferentes y por eso a veces a mí me cuesta vender u ofrecerle a las personas cosas que van a pasar en X cantidad de tiempo porque los procesos de cada uno de nosotros son diferentes, son muy diferentes. Entonces, yo no sé en qué temporada estás tú y yo te puedo decir, ok, mira, yo te voy a enseñar a hacer lo que yo hago. Y te voy a enseñar a tener un negocio rentable que te genere de 2.000 a 3.000 dólares mensuales o hasta 5.000. Sí, ok, perfecto. Yo lo puedo hacer, pero yo no sé y yo me he dado cuenta de eso. De pronto hay que trabajar más en tu carácter, de pronto no te sabes comunicar, de pronto tienes mal desarrolladas algunas ideas, de pronto no sabes cómo desenvolverte en las redes sociales, y otras cosas que he descubierto. La vida personal sí afecta a la vida profesional y es cuando hay peleas en el matrimonio, cuando tu hijo está mal, cuando tienes problemas con un familiar, cuando alguien muy cercano que todavía es importante para ti está todo el tiempo criticando tus sueños, criticando lo que vas a hacer y ahora te vas a salir a una red a exponerte y eso te hace sentir insegura y todo eso. Entonces, no es tan así. Tiene que ir un poquito más al fondo, en esos lugares que nadie ve y que aún nosotras desconocemos. Entonces, la ley del proceso o aprender nosotros a entender los procesos también nos hace amar los procesos. No es fácil.
El año pasado, como a mediados del año, o casi finalizando, yo le dije a una persona que aprecio mucho, que es una pastora conocí hace un tiempo, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo me estoy sintiendo los mismos síntomas que cuando Dios me estaba preparando para que mi hijo falleciera. Mm. Estoy sintiendo lo mismo, estoy sintiendo muerte, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo temor, estoy en eso. Y ella, hermosa, que tiene un corazón maravilloso, me dice, Lili, aquí estoy para ti, si quieres que hablemos, aquí estoy. Y empezó a enviarme cosas. Yo le dije, necesito, o sea, siento que me estoy muriendo. Y efectivamente sentía como que, así como un día tuve que creer, por la gracia de Dios, y entregar a mi hijo en el altar, ahora yo tenía que entregarle a Dios lo que él me había dado, que era los dones, los talentos, el servicio a tantas mujeres que he podido en este tiempo, después de que mi hijo falleció, hablarle y conectar con tantas personas, entregar mi reconocimiento, entregar lo que creía que era importante y empezar a soltarlo en la cruz. Así me siento, como en el Getsemaní. Entregar lo bueno, lo malo, todo. ¿Duele? Claro, porque el mundo te está diciendo, si tú entregas, estás perdiendo. Tú vas subiendo. El éxito es subir, subir, subir y subir. Antes escala y cobra más por tu experiencia. Pero Dios no dice eso, ¿sí? Entonces yo decidí vivir al modelo de Dios y no al modelo del mundo. Y es muy difícil vivirlo cuando tienes tantas cosas que te están bombardeando y te están diciendo, o sea, te hacen dudar de obedecer. Pero cuando hay una convicción y hay una relación y sabes que sabes y vas a la Biblia y conoces los procesos de la Biblia, hombres y personas, donde Dios como Gedeón le dice, manda a todos estos a la casa, manda, 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 quiero que no te quedes con nada más que 300 porque yo te voy a dar la victoria. Así estoy yo. Ahorita estoy en el punto inicial, sin equipo, sin nada, porque si no, ya suelte, 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 entregue, 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 porque yo necesito otra vez que esté así. Entonces, yo no sé en qué etapa estás tú en tu vida, no sé por qué estás pasando, pero sí quiero hoy dejarte, ya para pasar con Vanessa, de que, hay un tiempo en el cual necesitamos morir a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, y de verdad que tanto que profesamos y le decimos a la gente qué hacer, que tienes que vivirlo. Si tú no lo vives, es como metal que resuena. Porque cuando uno lo vive y lo experimenta, uno siente el dolor de los demás, siente y se vuelve afín, que fue lo que la palabra de Dios dice que Dios mismo, ¿cierto? Siendo Dios mismo se humilla a sí mismo. Y yo me imagino siempre esa imagen de Jesús sirviendo. Y hablábamos en la transmisión pasada, y yo decía acerca de cuando la palabra de Dios dice que Jesús dice que mayores cosas haremos en su nombre, pero siempre hablamos de esas mayores cosas de ir a sanar y milagros, ¿no? Pero no nos damos cuenta que mayores cosas hablan de su servicio, de su mansedumbre, de su entrega, de su perdón, de esas características que nadie quiere tomar porque son tan difíciles muchas veces para nuestra carne y para nuestra humanidad. Perdonar. No me imaginé que tuviera tantas cosas ahora todavía por perdonar. Y en este momento estoy, entre comillas, en esa cárcel, en ese espacio donde Dios me devuelve, porque todavía necesito ser formal. Y no me avergüenza decirlo, porque yo creo que si Dios me colocó acá es porque tengo que ser lo más sincera. No me avergüenza decir, no estoy tan fuerte como estaba hace unos meses, un tiempo. Pero le doy gracias a Dios por permitirme este espacio para poder muchas veces en la boca de las personas que piensan que eso es ser perdedor. La Biblia enseña que el mayor de todos es el que sirve. O sea, el lenguaje de la Biblia es muy diferente al del Vanessa. Por eso este programa se llama Desde el corazón del liderazgo, que no hay nada más hermoso que desde adentro afuera.
Nuestro rostro es un reflejo de lo que hemos seguido persistiendo, de este proceso que no ha sido fácil para nada, pero hemos seguido y creyendo por fe, caminado por fe. Cuando Liliana decía de José, el soñador, que muchos lo conocemos como el soñador, ella dijo, él fue tentado. Cuando ella dijo, él fue tentado, yo me imaginé, primero fue tentado cuando estuvo de mayordomo, ¿verdad? Administrando la casa vamos a decir, de una persona importante del pueblo, un líder, un alcalde, vamos a decir, no presidente, porque el presidente ya fue el rey, pero vamos a decir un comandante, un general. Vengo de familia militar. Así que, ah, entonces, él cuando estuvo ahí en la casa de él, la mujer, o sea, el jefe de él lo estaba confiando, le confía todo el hogar. Tú ministra, tienes el favor de Dios, así que tú cuides este hogar. Y la mujer de él empezó a tentar a José, ¿verdad? Provocándolo y quería ella estar con él. Y él dijo, no, mi jefe me ha confiado todo aquí. Y lo único que yo no puedo tomar de él es su mujer. Y ella lo forzó y él corrió. Y él fue honesto y lo mandaron a la cárcel, ¿verdad? Lo mandan a la cárcel porque ella se quedó con algo de él, que ella tenía prueba, que según ella, cambió la versión. Pero Dios es un Dios justo. Cuando él llega a la cárcel, tuvo otra tentación. ¿Cuál fue la tentación? La tentación fue desanimarse y decir, Dios no es real, mira, criticar, quejarse y decir, no. Cuando los dos personas que tuvieron el sueño y él les dice el sueño al hombre que hacía que le daba, servía el vino al rey, y el hombre que hacía que daba el pan, que hacía el pan, el panadero, ¿verdad? Ellos dos tuvieron, y dijo José, Dios puede decirles esto. Esto dice Dios. O sea, él estaba, eso siempre admiro de él. Él estaba en la cárcel y estando en la cárcel, él les hablaba de su Dios. Yo me ponía en el lugar del panadero y del otro. Tú me hablas de ese Dios y mírate tú, ¿dónde estás? Somos tentados con eso cuando nos confrontan, ¿verdad? Y uno dice que el Dios es poderoso y tú me verás y uno lo con su boca le cree. Pero mira, tú me hablas de Dios y estás enfermo o enferma. ¿Dónde está tu Dios que no te sana? Mi Dios lo hará y si Él no quiere será su propósito. Pero por el que le creemos en su proceso de Dios. De ahí de la noche a la mañana, después que fue tentado, que cuando fue tentado el primero, él pasó la prueba de él, lo pasaron a la cárcel para empezar y no se entiende, el proceso de Dios es diferente al proceso del mundo. De ahí pasa al mando que dijo Liliana. Ahí pasó a ser la segunda persona del mando del presidente, o sea, del rey. Te estoy hablando aquí como presidente de las personas para que puedan entender un poquito, porque es hermoso. Cuando leemos la palabra de Dios decimos, wow, Señor, tú lo pudiste hacer con él, lo puedes hacer conmigo. Pero hay tentaciones en el camino, hay un proceso con nosotros primero. Últimamente he estado con mi cuñada, que es como mi hermana, la esposa de mi hermano. La esposa y mi hermano hemos estado aprendiendo cada semana y cada semana ella se da cuenta que el Señor trabaja en diferentes áreas de mi vida y como trabaja en mi vida, yo se lo comparto a ella para que trabajemos juntos, como hemos estado toda esta semana. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una semana donde el Señor me ha mostrado el orgullo que está en mí, según yo ya había pasado esa prueba, pero me dice, mira tu orgullo. Y le digo a ella, ahora bajemos en ser humildes. Esta semana hemos trabajado en la humildad y le digo, viste, pero estoy alerta y pido perdón cuando tengo que pedir perdón. Aprendimos que primero, porque hay personas que no saben qué es humildad. Pensamos, oh, humildad económica. No existe la humildad económica. Perdóname, pero no existe la humildad. Existe que, que no tienes el dinero, sí, pero no llames a humildad, porque la humildad es cuando callas, cuando una persona te dice, mira, es que tú tienes, por ejemplo, un ejemplo. Vamos para qué ejemplo quieres que dé para que, ok. Por ejemplo, mi esposo, ¿verdad?
Estás diciendo muchas veces no a lo que yo te digo. Y yo, por mi orgullo, le digo, ay, no, tú eres el negativo, tú eres el que siempre dices no, tú eres el que siempre arruinas todo por cólera a lo que él me está juzgando. ¿Y qué es la humildad? La humildad es correr al Padre y decirle, si tú estás viendo esta área a mí, ayúdame a cambiar. ¿Verdad? Entonces, eso es humildad, ir y ser mejor, querer ser, pedirle, Padre, ayúdame a ser mejor. Tú eres una gritona. No, el que grita más aquí eres tú, así que tú eres el gritón, tú eres el esto. No. Ok, yo soy débil, pero mi Padre me puede ayudar a ser mejor. Y eso es. Y me ha pasado con diferentes personas. Esta semana estoy en la oración. A mí me ha hablado Dios, sé una mejor administradora. Y hoy le compartí a mi cuñada, oremos por eso. Y oramos hoy comenzando a decir, ayúdame a ser mejor administradora. Porque la persona que dice, ay, no, yo no tengo ese problema, es la primerita que tiene ese problema. Pero la persona que dice, Señor, ayúdame, si hay una parte de mi vida, porque puede ser que no, que estás bien en lo económico, pero puede ser en tu hogar, puede ser en tu negocio, pero ayúdanos a ser buenos a mí, se puede ser en el tiempo. Ayúdanos, Padre. Y todo es un proceso. Y te das cuenta que ese proceso te va llevando a donde el propósito que Dios quiere llevarte. Y eso es lo hermoso de obedecer. Ahorita que Liliana, otro punto que ella tocó fue, cuando yo hago las enseñanzas, el proceso de una persona puede ser más rápida que el proceso de otra. Y cuando ella decía otros puntos, y yo dentro de mí dije, muchas veces es por nuestra falta de obediencia. Y nos toma, el camino es mucho más largo. Porque si Liliana les está diciendo, o en las, ¿verdad? Dice, 21 días vamos a hacer esto, te vas a levantar temprano y vas a orar por 5 minutos. Vamos a dar un ejemplo. Pero tú dices, ella, ¿pues orar qué me va a cambiar la vida? O sea, eso es tontera de ella. Y tú no lo haces y sigues en lo mismo que dices, esta clase no trabajó. Porque no obedecimos. Y muchas veces el Señor solo nos manda, a veces hasta saltar. Solamente salta una vez o toma 3 vasos de agua. Y dices, esto no es nada, esto es sencillo, todo el dinero que pagué. O muchas veces, como a mí, que me mandó, anda y tiende tu cama todos los días. Sí, eso se ríe Liliana, pero fue cierto. Y me costó obedecer, pero cuando obedecí, ¿Cómo te fue? pude ver el cambio que Dios hizo. Un esposo más feliz, una casa más ordenada, una vida más organizada. Y después de 6 meses de obediencia, el Señor me muestra a alguien que había pagado $300 por unas sesiones de 12 sesiones de mentoría y por 7 semanas lo único que le decía a su mentor era, tiende tu cama. Me dice, me costó $300 obedecer. Yo Entonces, le dije, Dios me y no era mandó, aprender a tender la cama, era obedecer. era obedecer, Pero es no tan era la cama, era sencillo, obedecer. es tan sencillo, Vanessa, como cuando el Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yes, yes, Estar quieto. ¿Y qué es estar quieto? ¿Y qué es estar quieto? Para mí ese es un desafío. ¿Qué es estar quieto? Sí, lo yes. que tú estás diciendo. Y perdón que te interrumpí, pero me dejaste ver algo muy importante hubo varias pruebas, ¿no? Estuvo la prueba del orgullo, la prueba del carácter, que fue lo que se formó en este tiempo de esclavitud. Quiere decir que José aprendió a servir en el tiempo que fue esclavo, porque es duro después de ser el consentido de su papá, de haber tenido una túnica, de ser el tener todo e irse ahora de esclavo para poder entender la humildad, ¿cierto? Después, cuando va allá en la casa de Potifar, em, es probada su integridad desde la parte, en el área sexual, ¿no? Su integridad. Yes. Y porque él fue promovido ahí precisamente porque él fue promovido porque Dios le dio un don que hizo que lo notaran los demás y con base a eso también había sido trabajado mucho en la parte de lo que tú acabas de decir de la administración. Pero a mí me pasó cuando él va a la cárcel.
a mí me pasó porque el Señor me lo había dicho, es cuando Él pone su fe, ¿cierto? Porque Dios le revela el sueño al panadero y al que el copero, y Él les dice a ellos que por favor le recuerden al rey, que Él está ahí y le hablen de Él. Y es cuando uno pone la fe en la estrategia, en las conexiones, en las personas y deja de confiar en el Dios que lo promueve. ¿Sí? Porque Dios es un Dios que promueve. Entonces, es eso. A mí me pasa, y entonces empieza a quitarle a uno toda la influencia, a quitar a todas las personas para que Él sea el que se lleve la gloria, porque después de 2 años, ¿cierto? El copero, creo que fue el copero, dice, ¡ay! De verdad, me acuerdo. Y a mí me pasa con personas que me dicen, Lili, yo estaba orando y se me vino Liliana Pedraza. Y yo, eso solo lo puede hacer Dios y necesito trabajar contigo. Y Dios me colocó en el corazón y tienes que ser tú y necesito que trabajemos juntos. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, es el mismo Dios, Vanessa, y yo creo que ese es el mensaje para ir cerrando, es de que el mismo Dios de los procesos del antiguo está en el nuevo, está en el de siempre, porque Dios es eterno. No olvidemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y la Biblia es un lugar en el cual Él revela su carácter de cómo Él hace sus procesos a través de las personas. No es al contrario, no es un libro para que Él haga mi voluntad y yo busque a ver cómo mágicamente soluciona mi vida, porque eso es orgullo y altivez. ¿Sí? Es dejar ver lo sobrenatural cuando pones tu confianza y entiendes que los deseos más profundos del corazón por más de que uno diga, no, lo que te dice, yo soy humilde, yo no tengo orgullo, ¿sí? Así diga uno, humanamente puede pensar, pero la palabra dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, que quién lo conocerá. Entonces, cuando yo sé, incluso también hay otro versículo que dice que el que piense que no tiene pecado en él, no hay verdad alguna en él, porque nosotros sí tenemos pecado, porque la naturaleza de nosotros es de pecado. Y aunque la llevamos y tenemos la mente de Cristo y trabajamos todos los días por eso, no podemos desconocer que hasta que partamos con el Señor, este cuerpo va a ser redimido realmente y vamos a tener toda la promesa de Él. Es entenderla bien. ¿Sí? La Biblia no es un lugar solamente para las cosas, eh, no sé, como para buscarla, a ver cómo me va y a ver, no, es entenderle, pedirle al Señor discernimiento, entendimiento y ver el carácter de Dios, que es lo que más nos ayuda a nosotras cuando hay pruebas de fe, para confiar. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Deseamos que este mensaje pueda, aunque sea una palabra, puedas comenzar a ponerla en práctica y tu vida pueda seguir siendo de bendición en tu vida y siendo de bendición en la vida de otros. Liliana, antes de despedirnos, Ya, para irnos, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y nos vemos en la próxima transmisión. Activen sus notificaciones para estar aquí conectando desde el corazón. Les enviamos un fuerte abrazo. recordemos siempre, Dios nos bendice para ser de bendición.